Buenas tardes. Estamos nuevamente aquí para tener una clase más de San Juan, eh, siguiendo con nuestras clases de Sagradas Escrituras de la Biblia, ¿verdad? Habíamos terminado el capítulo octavo, el capítulo 8, y ahora empezamos el 9. Eh, el 9 habla de la curación del ciego de nacimiento, ¿verdad? Ese es el, el objetivo, explicar ese milagro que hizo Jesús con el ciego de nacimiento, ¿verdad? Que le curó. Y entonces nos muestra cómo es la magnificencia de Jesús, ¿verdad? Cómo busca enseñar y transmitir esa capacidad suya, ¿verdad? Para el servicio de los demás, para la fe de los judíos, ¿verdad? Bueno, entonces dice, curación del ciego de nacimiento. Y al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús, ni pecó este ni sus padres, sino que eso ha ocurrido para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario que nosotros hagamos las obras del que me ha enviado mientras es de día, pues llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. ¿Mm? Bueno, entonces acá hay unas cuantas cositas que explicar, ¿verdad? En primer lugar, que la causa de las desgracias del dolor en la humanidad es el pecado, ¿verdad? No mi pecado, no este pecado, ¿verdad? El pecado original y los sucesivos pecados de la humanidad, digamos, ¿verdad? Los sucesivos pecados personales que vamos cometiendo los hombres, ¿verdad? Pero no están las desgracias, el dolor, la enfermedad, no están en relación directa con cada pecado cometido, ¿verdad? Como cometí este pecado, entonces tengo este dolor o esta enfermedad, ¿verdad? Eso no es así. Y una cosa importantísima que es una aportación grande del Cristo, ¿verdad? De la cristiandad, de la vida cristiana, es el sentido del dolor. El sentido del dolor como medio de purificación, ¿verdad? Purificación de nuestras imperfecciones. O sea, nos purifica de ese pecado original que dejó en nuestro ser, ¿verdad? En nuestra alma, dejó esa tendencia al pecado, ¿verdad? La tendencia que produce imperfecciones en nuestro obrar, ¿verdad? En nuestro obrar, en nuestro pensar, en nuestro hablar. Entonces, purifica ese dolor, robustece y acrecienta las virtudes. Robustece, o sea, como que se asientan las virtudes en nuestra alma cuando estamos sufriendo, cuando estamos con un dolor, con una enfermedad. Y lo tercero, que viene a ser como lo más importante todavía, que es el unirse a los padecimientos de Cristo Redentor. Cristo nos redimió en la cruz y ese dolor suyo es como una muestra de lo que vale el dolor. O sea, el dolor en sí mismo no tiene sentido. Yo le doy el sentido que puede tener, ¿verdad? Yo le doy el sentido de redentor, de salvar a la humanidad, de salvar a una persona en concreto por la cual pido, por la cual rezo, pero no es, el dolor en sí mismo no tiene sentido, ¿verdad? Dios le dio un sentido, Cristo le dio un sentido al morir en la cruz. Eh, pero entonces tengamos claro, porque hay una tendencia dentro de la modernidad actual, hay una tendencia a tener en cuenta los pecados
padres, de los abuelos, ¿verdad? O sea, lo que hicieron ellos como que tiene consecuencia en nosotros, que de hecho, bueno, la tiene por la naturaleza misma, ¿verdad? Pero no es que lo que ellos hicieron tenga una relación directa con lo que nos sucede a nosotros hoy, ¿verdad? Eh, de hecho, la Virgen, San José y todos los santos sufrieron y mucho, muchos santos, algunos no tanto, otros más, otros menos, ¿verdad? Pero muchos de ellos, la Virgen en concreto no tuvo pecado original y no cometió ningún pecado, pero los demás sí, ¿verdad? Pero a partir de una conversión que pudieran haber tenido, ¿verdad? Los santos, eh, ya no, para ellos ya no es por un pecado que ellos hayan cometido que tenían un dolor, ¿verdad? Sin ir más lejos, el Padre Pío, que es contemporáneo casi a nosotros, eh, tuvo los estigmas de Cristo, ¿verdad? En la mano, toda su vida sufrió como los dolores de la herida del clavo en la mano que Cristo tuvo, ¿verdad? Entonces él tenía, le sangraba en el momento en que celebraba la misa y en otros momentos también, ¿verdad? No sé con detalle cómo fue, pero entiendo que es así. Entonces, la iglesia, esto nos indica, ¿verdad? Que los santos, las personas que estaban muy unidas a Dios, sufrían, sufrían dolores y se sigue sufriendo, ¿verdad? Hay muchos santos de nuestros días, ¿verdad? Santa Teresa, la Madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, ¿verdad? Que sufrió mucho y le veíamos sufrir, ¿verdad? Seguía siendo papa y la gente decía, ¿por qué no renuncia? Y él decía que no, hasta que pueda él tener la cabeza que pueda pensar, ¿verdad? Que pueda decidir, no iba a renunciar porque su cargo, su misión, su vocación de ser el pastor de toda la iglesia era de por vida, vitalicio, ¿verdad? Bueno, entonces, y le veíamos sufrir, le veíamos el dolor que padecía, ¿verdad? Entonces, porque la iglesia es la continuadora de la redención, de esa redención que Cristo empezó en la cruz y para extender el reinado de Cristo. O sea, esa es la idea, ese es el sentido del dolor. Dios como que redimió el dolor. Es una frase que alguna vez escuché que me encantó, ¿verdad? O sea, redimió el dolor que de por sí no es bueno, ¿verdad? A nadie le gusta sufrir, todos queremos pasarlo bien. Y entonces, importante tener en cuenta, ¿verdad? Que acá dice también lo de las obras, ¿verdad? Es necesario que nosotros hagamos las obras del que me ha enviado mientras es de día. El aprovechamiento del tiempo, que es un regalo de Dios, un don de Dios, un espacio para merecer el premio o el castigo. Como hayamos vivido nuestra vida, cumpliendo la voluntad de Dios, cumpliendo los pedidos de Dios, cumpliendo su voluntad, eh, vamos a vivir en la eternidad. Entonces, ser avaros con el tiempo, no querer perderlo, ¿ya? Para obrar, sufrir, amar, y, y de ese aprovechamiento depende nuestra suerte futura, actual y futura, ¿verdad? Porque la felicidad también está en proporción a la satisfacción que uno tiene de cómo está viviendo, ¿verdad? De cómo está haciendo las cosas. Y después también dice Jesús acá, yo soy la luz del mundo. Su presencia le dio un sentido real a la vida en la tierra porque San José María, fundador del Opus Dei, dice en Camino, dice, si la vida no tuviera por sentido dar gloria a Dios, sería despreciable, más aún aborrecible, ¿verdad? Porque se sufre, o sea, quien más, quien menos sufre. Eh,
distintas cosas por distintas razones, porque tiene más, porque tiene menos, porque no tiene, ¿verdad? O sea, por distintas cosas tenemos dificultades. Entonces, Jesús le dio un sentido real a la vida en la tierra. Sin Jesús la humanidad no sabe a dónde va, no sabe, está a oscuras, no encuentra el camino, no encuentra el sentido de su ser, ¿verdad? Entonces, el Jesús ilumina el sentido, perdón, sí, el sentido del dolor, le da un sentido al dolor, el enigma del dolor. O sea, le da un sentido al dolor y a la muerte, a la que lleva el dolor generalmente, a la enfermedad que nos lleva a la muerte. Entre paréntesis, les quiero recordar algunas o ocultar a otras, ¿verdad? Que la muerte, la enfermedad, la muerte, todo es consecuencia del pecado. Dios cuando nos creó, no nos creó para morir, no nos creó con este proceso, ¿verdad? De la muerte, de la enfermedad, de la degradación del cuerpo humano. Eso entró con el pecado original, ¿verdad? Que tengamos bien claro eso, que Cristo lo que hace, que Dios lo que hace es acompañarnos y apoyarnos en ese proceso, ¿verdad? Pero Él no lo quiso, le forzamos a eso, por decirlo de alguna manera. Entonces, fuera del Evangelio, el dolor y la muerte son una absoluta oscuridad, ¿verdad? Y nosotros tenemos la gracia de poder saber de qué sentido tiene y para qué nos sirve, ¿verdad? Bueno, y seguimos leyendo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, aplicó el lodo en sus ojos y le dijo, anda, lávate en la piscina de Siloé, que significa enviado. Fue, pues, se lavó y volvió con vista. Entonces, este milagro es como una imagen de los sacramentos, ¿verdad? Los sacramentos en la iglesia son ese colirio, como un colirio para los ojos, que nos cura, ¿verdad? Que nos cura y nos da la vista, si la hubiéramos perdido, se hubiera disminuido, ¿verdad? Eh, entonces, Dios le da al agua eh, un poder que el agua no tiene, ¿verdad? Dios se la da. Con su palabra se, se realiza la regeneración sobrenatural de la criatura humana, ¿verdad? Con esas palabras que dice el sacerdote, yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿verdad? O cuando nos dan la comunión, este es el cuerpo de Cristo, y nosotros decimos amén, ¿verdad? Y entonces esa agua, ¿verdad? O sea, por un lado le dice que se lave en la piscina de Siloé, que significa enviado, ¿verdad? Y Cristo era enviado del Padre, ¿verdad? Y por eso eligió esa piscina, o esa piscina se llamó de esa manera para que después quedara esto así perfecto, ¿verdad? Bueno, entonces esto también recuerda a otro personaje del Antiguo Testamento en el que también Jesús le cura a un personaje que se llamaba Naamán, que era sirio, y le dice que se lave en tal río, que ahora no me acuerdo, ¿verdad? Que no era el de su tierra, ¿verdad? Porque él era sirio. Entonces él dice, pero ¿por qué me va a decir que me lave en ese si yo tengo unos ríos mucho mejores que este, ¿verdad? Y no se va a lavar. Decidió que no, porque no le gustaba. Y sus criados le dijeron, mucho más sencillos y mucho más eh, lógicos, ¿verdad? Le dicen, pero si es tan fácil lo que te pide, lo que te dice que hagas, ¿por qué no lo haces, ¿verdad? Y por suerte les escuchó, se fue y se lavó y se curó, ¿verdad? Entonces, la obediencia, ¿sí? La obediencia, el escuchar, el aceptar, la fe. ¿Sí? La fe es
como el presupuesto imprescindible para aceptar a Dios, para creer en Dios, para amarle, ¿verdad? Entonces, es un simbolismo del bautismo, de hecho, de todos los sacramentos, ¿verdad? Pero especialmente del bautismo, porque es justamente sumergirse en el agua, ¿verdad? Que exactamente eso es el bautismo, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos leyendo. Los vecinos y los que le habían visto antes cuando era mendigo decían, ¿no es este el que estaba sentado y pedía limosna? Unos decían, es él. Otros, en cambio, de ningún modo, sino que se le parece. Él decía, soy yo. Entonces le preguntaban, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él respondió, ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le dijeron, ¿dónde está ese? Él respondió, no lo sé. Bueno, y sigue el Evangelio, ¿verdad? Nos quedamos acá, los judíos, como cómo no le creen, ¿verdad? No le creen al que fue curado, ¿verdad? Dicen, no, no es el mismo, solo se le parece. Y sin embargo, era él, ¿verdad? Y cómo le preguntan mucho porque no quieren creer que fue un milagro. Sigo leyendo. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo el lodo y le abrió los ojos. Y le preguntaban de nuevo los fariseos cómo había comenzado a ver. Él les respondió, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no es de Dios, ya que no guarda el sábado. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales prodigios? Y había división entre ellos. Dijeron pues otra vez al ciego, ¿tú qué dices de él? Puesto que te ha abierto los ojos, respondió que es un profeta. No creyeron los judíos que aquel hombre, habiendo sido ciego, hubiera llegado a ver, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron, ¿es este vuestro hijo del que decís que ha nacido ciego? Entonces, ¿cómo es que ahora ve? Respondieron sus padres, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo es que ahora ve, no lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntadle a él qué edad tiene. Él dará razón de sí mismo. Sus padres dijeron esto, pues temían a los judíos porque ya habían acordado que si alguien confesaba que él era el Cristo, fuese expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, edad tiene, preguntadle a él. Bueno, entonces los judíos estaban obcecados, cerrados a esa posibilidad de que haya hecho un milagro. Y si hubiera hecho un milagro, decían, porque hizo en sábado, siendo que el sábado tiene que ser, no hay que hacer ninguna actividad, ningún trabajo. Y Jesús justamente les había ya explicado con anterioridad que observar el sábado no se debe oponer a la obligación de la caridad, que es hacer el bien. Entonces, salvarle a esa persona que estaba ciega era un bien, ¿verdad? Entonces no había contraposición, ¿verdad? Y eso ellos no entendían porque la ley era no hacer ninguna actividad, ¿verdad? Entonces, ellos se fanatizaron en esa postura y no entendían lo que hacía Jesús. No reconocen la divinidad de Jesús, por eso no reconocen el hecho extraordinario de la curación, ¿verdad? O sea, no quieren creer, o sea, no quieren creer de que haya hecho el milagro, ni que lo haya hecho Jesús, ni que él sea el Mesías, ¿verdad? Y justamente Jesús hace los milagros para robustecer la fe, ¿sí? Para mover en primer lugar a la fe y robustecer esa fe, ¿verdad? Entonces, sin coacción alguna. Entonces, nosotros cómo tenemos que creer en Él, ¿verdad? Rezar, pedirle milagros, ¿verdad? O sea, Dios puede seguir haciendo milagros. O sea, San José María justo decía, o sea, no, las manos, la capacidad de Dios no disminuyó.
Dios sigue siendo Dios y sigue siendo todopoderoso. Lo que pasa es que hay falta de fe, ¿verdad? Hay falta de confianza en esa capacidad de Dios. Entonces, pedirle a Dios que nos dice claramente, o sea, si quieren, si es necesario cambiar una montaña de lugar y ustedes lo piden, se va a cambiar, se puede cambiar. Entonces, que le pidamos esa fe, que le pidamos mucho porque la necesitamos, ¿verdad? La necesitamos y Dios también quiere que tengamos fe, o sea que es algo, como les diría, es algo de ida y vuelta, ¿verdad? Dios quiere que tengamos fe, nosotros queremos tener fe, así que pidámosela, la pidámosle cada día, ¿verdad? Cuando rezamos, a la mañana, a la noche, pidámosle mucho la fe, cuando comulgamos, ¿verdad? Cuando nos confesamos, pidámosle la fe para que crezca y cada vez sea más fuerte y más grande. ¿Ah? San José María decía que su fe era tan grande porque se lo había pedido a Dios, no por mérito propio, era tan grande que se podía cortar, decía, tan gorda, decía en realidad, así tipo español como era él, ¿verdad? Mi fe es tan grande, tan gorda que se puede cortar. Entonces que nosotras podamos decir lo mismo, ¿verdad? Que nuestra fe es tan grande o tan gorda que se pueda cortar. Hasta aquí llegamos hoy, seguimos la próxima clase, llegamos hasta el versículo 23 del noveno capítulo. Hasta la próxima.